es que es realmente un capítulo fascinante, impresionante, sobre todo por sus dos grandes temas. El carácter de Dios. Tenemos aquí un retrato formidable de cómo es Dios, y la realidad de la renovación espiritual en Dios. Y estos son los dos temas que brevemente me gustaría compartir con vosotros en esta mañana. Venimos de vacaciones, de verano. La finalidad del verano es el descanso, sino del verano de las vacaciones, la renovación de las fuerzas. Pero el cansancio es una realidad mucho más profunda que simplemente el desgaste físico, intelectual, incluso emocional, que puede suponer un curso de tensión, de responsabilidades, de trabajo, de estrés. Todos sabéis cómo se llega al mes de julio. El mes de julio es el mes de la irritabilidad, de los nervios a flor de piel. Todo el mundo está cansado, necesitando unas vacaciones. El cansancio es una realidad que nos afecta a todos, como veremos dentro de un momento. Pero hay un cansancio mucho más profundo que no el simple cansancio por estrés, cansancio emocional o físico. Y es el cansancio de vivir. El no tener ganas, ilusión por empezar el nuevo día, por seguir viviendo, lo que podríamos llamar de alguna forma el cansancio existencial. ¿Qué es lo que fue? Como dice el autor de Eclesiastés, lo mismo que será. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Este cansancio, que es muy propio de las personas que no tienen la fe en el Señor, también puede llegar a afectar al creyente y a las iglesias. Las iglesias, al fin y al cabo, son organismos vivos, las iglesias locales, conjunto, la suma de los creyentes. Probablemente esta es una de las razones por las que los reformadores del siglo XVI acuñaron aquella conocida frase Ecclesia semper reformanda. La Iglesia ha de reformarse siempre. El mensaje de esta mañana me gustaría aplicarlo simultáneamente al creyente individual, pero también a la Iglesia. Más específicamente a la Iglesia de Manresa, ya que estamos aquí, aunque se podría aplicar a cualquier iglesia local. ¿Por qué necesitamos renovación? ¿De dónde viene el cansancio en la vida de un creyente y en la vida de una iglesia? El cansancio este profundo, existencial, espiritual del que hablamos. Sobre todo hay dos posibilidades. Podemos encontrar dos tipos de creyentes en una iglesia. Creyentes estancados en las grandes experiencias espirituales del pasado. Viven con la mirada atrás. Son los creyentes nostálgicos que, como el poeta Jorge Manrique, vendrían a decir cómo a nuestro parecer cualquier experiencia espiritual pasada fue mejor. Son creyentes con un rico pasado espiritual, pero viven anclados en el pasado, quizás porque esto les ha creado un sentimiento de autosatisfacción o autocomplacencia, o quizás simplemente porque hay un estancamiento. El otro gran tipo de creyentes cansados que podemos encontrar en una iglesia, lo que se acercaría más al síndrome del quemado. Las personas quemadas, desgastados, abatidos, sin alegría. ¿Será casualidad que el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 6 nos dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque su tiempo segaremos? La vida cristiana es propicia al desgaste, a la frustración,
al cansancio, como nos recuerda el autor de Hebreos, puestos los ojos en Jesús, etcétera, etcétera, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. La posibilidad del cansancio, el peligro del abatimiento, de la frustración, es muy importante en la vida cristiana, porque uno está dando, y si no se renueva, llega a lo que llamamos el síndrome de la piscina vacía. Una piscina, si va saliendo mucha más agua de la que entra, llega un momento en que el nivel de la piscina es crítico, se queda seca. Muchos creyentes viven con un síndrome de la piscina vacía a nivel espiritual, porque han dado mucho a los demás y acaban en un momento de frustración, de abatimiento. El tema da mucho de sí. El apóstol Pablo, en 2 Corintios 12:15, les dice a esta iglesia complicada, una iglesia con muchas virtudes, pero también con muchos defectos: en cuanto a mí, yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me daré del todo por amor de vuestras almas, aunque, amándoos más, yo os he amado menos. Y es que el apóstol Pablo había experimentado la realidad del cansancio. La idea de los creyentes que se arrastran por la iglesia como si fuéramos orugas, en vez de andar o de volar. Creyentes cansados. De ahí la importancia de Isaías 40, de Hebreos 12 y de todos los pasajes que nos animan a la renovación. Estamos todavía en la introducción, pero que nadie se asuste, no hablaré más de 30 minutos. Hablaré 30 minutos justos, pero creo que la introducción es importante. La palabra del Señor nos presenta varios casos de gigantes de la fe que experimentaron este cansancio profundo en sus diferentes facetas. ¿Recordáis el caso de Moisés en el libro de Números? Agotado por tener que soportar a un pueblo duro de cerviz, especializado en criticar, en murmurar. Interesante que la palabra murmurar en hebreo literalmente significa hablar letra. Hay personas de cuya boca salen palabras constructivas como figuras de plata que están constantemente contribuyendo, construyendo. Hay otros especialistas en contagiar lepra. Estos son los murmuradores. Murmurar en hebreo es hablar lepra. El pueblo, esta era una de las especialidades del pueblo de Israel, hablar lepra, murmurar. Y llegó un momento después de muchos años que Moisés no pudo soportarlo y agotado quiso morirse. ¿Recordáis el episodio de Números? En otra ocasión, el Señor le dice: háblale a esta roca. Y Moisés, en vez de hablarle, va y la golpea. Señal de agotamiento, irritabilidad, los nervios a flor de piel, cuando uno pierde los estribos. Curioso que muchos comentaristas están de acuerdo en que aquel versículo que nos dice que Moisés fue el hombre más manso de toda la tierra, la palabra manso no es la que nosotros entendemos por dominio propio, mansedumbre en su sentido tradicional, por ejemplo, como Jesús la usa en el Nuevo Testamento, sino que la palabra mansos quiere decir probado. Aquí quiere decir probado. Moisés fue el hombre más probado de toda la tierra. No es de extrañar que en momentos determinados se cansará. ¿Y qué diremos de Elías? Un hombre que igualmente quiso morirse. ¿Y qué diremos de Jeremías? Jeremías capítulo 20. Maldito el día en que nací, el día que varón le dio nuevas a mi madre diciendo: hijo varón te ha nacido, maldito sea.